Electronic Arts ha hecho la cosa más rata en la industria de los videojuegos, y como ya quería hacer este tipo de videos en el canal, pues se dio la oportunidad de que les hable de lo que está pasando con Dragon Age The Veilguard, que es el nuevo título que está sacando BioWare y que obviamente lo está publicando Electronic Arts. Este juego ha tenido muchísimas polémicas, de hecho la polémica más grande ha sido por IGN, que publicó un post en su cuenta de X diciendo que el creador de personajes de este juego era increíble, cosa que la gente se empezó dando cuenta que hacia dónde iba la ideología política que tenía este juego. Últimamente la industria de los videojuegos está politizando muchísimo el tema de algunos movimientos sociales y algunos están a favor y algunos están en contra, pero la gente se empezó a dar cuenta de la ideología política que estaba detrás del juego, ya que muchas personas empezaron a quejar de que la creación de personajes estaba restringido en ciertas cosas y te daba muchas libertades de cosas que realmente la gente no había pedido. De hecho empezaron a salir muchos memes en internet de la creación de personajes, que por qué estaba bastante restringido, que algunos los iban a modificar con mods y demás. Pero aquí no acaba todo, porque el creador del juego ha salido a insultar a la gente que ha criticado el creador de personajes del juego. Y esto obviamente hizo que se enfureciera muchísima gente y empezara a criticar mucho más el juego. Obviamente había mucha gente a favor y en contra de la politización dentro de los videojuegos, y también había prensa que era neutral. Pero ojo aquí, porque ha salido algo bastante fuerte, y es que en estos días empezaron a salir que algunos creadores de contenido no habían recibido un código de reseña del juego y estaban preguntándose por qué no habían mandado códigos para reseña a creadores de contenido. Pero no es que no lo hayan mandado a todos, sino solamente se los mandaron a los que hablaron bien del juego. Hay muchos creadores de contenido que no hablaron muy bien del juego, no nada más por el apartado de creación de personajes, sino por el tema de que no les gustaron ciertas cosas en los eventos donde invitaron a creadores de contenido a ver cosas del juego. Y estos hicieron una pequeña crítica al juego, pues resulta que a todos estos creadores de contenido que no hablaron bien del juego no les mandaron reseña. Y esto es gracias a un video de Fextra Live, que es uno de los canales más grandes que habla de la industria de los videojuegos, con más de 1 millón de suscriptores, y sacó este video que estás viendo en pantalla, que habla sobre la verdad detrás del juego y de las reviews que están saliendo el día de hoy en internet. Esto está bastante fuerte porque resulta que no mandaron códigos de reseña a los creadores que hablaron mal del juego y solamente se los mandaron a los que hablaron bien del juego para poder tener puntuaciones buenas en las reseñas. Esto es una nueva forma de manipular las reseñas para que salgan críticas buenas, ya que todas las personas que están haciendo una reseña son personas que hablaron muy bien del juego, y si no hablaste bien del juego por algo que no te gustaba del juego, pues no te mandaron un review para que no puedas poner una crítica mala del juego. Obviamente esta es una movida muy asquerosa por parte de Electronic Arts, es la primera vez que lo vemos, porque de esta forma van a tener puntuaciones muy buenas y no van a tener una crítica del juego. Por lo tanto, cuando salga a la venta la gente se va a quedar con esas reseñas y va a pensar que el juego es totalmente bueno, pero la realidad es que nada más mandaron los códigos de reseña a las personas que hablaron muy bien del juego y no vas a ver ninguna crítica hacia el juego en sí. No nada más del apartado de creación de personajes, sino también del apartado técnico, de los combates, e incluso a algunas personas no les gustó nada la historia. Por esa razón me decidí a hacer este video, porque se me hace una de las cosas más asquerosas en la industria de los videojuegos tratar de manipular las puntuaciones para que la gente lo compre. Obviamente me estaba interesando este juego por la temática, ya que son cosas que nos gusta en la comunidad, pero después de ver esto simplemente he dicho no voy a participar en este tipo de cosas. Me gustaría saber en los comentarios tú qué piensas con esto. Me gustaría que fueras lo más respetuoso posible porque sé que es un tema delicado, pero me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.